Bienvenidos a la Mesa de Juegos. Vamos a hablar rápidamente sobre Familiar Tales, un libro de juego de aventuras de Jerry Hawthorne, perdón si no pronuncio correctamente su apellido. Es el mismo creador de Tras la caída, Fábulas de peluche. En este nos contará la historia de 4 familiares de un mago, que son estos de aquí, que tienen que cuidar a una bebé. Y no diremos más cosas sobre la historia para no hacer más spoilers. Vale, ¿cuál es el problema con este juego? Bueno, vamos a hablar un poco sobre mis experiencias lúdicas, ya lo sabéis, como si me ha gustado o no me ha gustado, por qué y tal. Vale. Los otros juegos para mí de este autor tienen un problema, que es el manual. No es que esté mal explicado el manual, sino que cuando lo lees, tú crees que está todo bien explicado y cuando empiezas a jugar te das cuenta que no has entendido nada. O lo has entendido, pero hay situaciones en las que te encuentras que no sabes cómo resolverlas porque el manual pues te queda un poco así. Y lo mismo pasa con este juego. ¿Por qué sigo comprando juegos de este autor a pesar de que ya sé que sus otros juegos pues tienen este problema con los manuales? Básicamente porque en este nos había prometido que el manual iba a estar en una aplicación, básicamente, que iba a poderse resolver todo, que la aplicación te iba a ir resolviendo paso por paso todo el juego, te lo iba a ir explicando constantemente y que no tendrías ningún problema a la hora de resolver ninguna situación. Vale. Bueno, en parte es real y en parte no. En parte lo que pasa es que el manual que tenemos en físico también dentro de la caja viene dentro de la aplicación tal cual. O sea que añadidos no hay dentro de la aplicación respecto al manual físico. La aplicación lo que hace es que te hace un mini tutorial al principio del juego, el cual es muy pequeño y muy simple y que te ayuda a empezar a jugar. Pero pasa lo mismo, lo que te explica el manual, lo que te hace el tutorial, básicamente es como si tuvieras leído el manual, no te aporta nada más allá y vuelves a encontrarte con situaciones en las que no estás muy seguro de cómo resolverlas debido a que las reglas no están del todo expandidas o explicadas a profundidad, están como por encima, por decirlo de alguna manera. Sí que es verdad que lo que hace es que te indica paso a paso lo que tienes que hacer, por ejemplo, en los turnos de los enemigos. Está muy bien, ¿vale? Te dice, paso uno tienes que hacer esto, paso 2 tienes que hacer esto, y vas resolviendo paso por paso. Y está bastante bien porque no te tienes que estar complicando en saber qué tienes que hacer realmente. Simplemente te lo explica perfectamente. Y eso no está en el manual. No, sí que está, pero no de la forma en la que ¿cómo lo diré? Logras interactuar de manera distinta en cada uno de los escenarios con los enemigos. Tiene las pautas de lo que te dirá que es un enemigo, pero si el enemigo en este escenario se tiene que mover dos, te lo indicará, mientras que en otro escenario si se tiene que mover uno, pues te lo dirá. Y es bastante interesante en ese aspecto porque te permite pues que no sea todo igual, no sea constantemente el movimiento de los enemigos sea idéntico pues a cada paso que das. De ahí en fuera, para mi gusto, sigue fallando en el manual. Sigues teniendo esos problemas de ahora si hago esto, ¿qué pasaría? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Cómo lo resuelvo? Y por lo menos en la versión en español no se ha actualizado de tal manera que te explique más allá de las dudas que ya se han planteado en la BGG. ¿Vale? Porque hay una página que es la BGG, para los que no la conocéis, donde se plantean todas las dudas. Hay mucha gente planteándole dudas al autor. El autor las conoce, obviamente, las que son más repetitivas. Y no sé si en inglés han cogido y han puesto un apartado extra donde se vaya explicando esas pequeñas dudas que van generando pues en los foros. De momento en el español no he encontrado que se haya actualizado de tal manera que puedas encontrar la resolución a esas dudas. Vale, continuemos y vamos a hablar sobre, vamos a girar la caja, ¿vale? Los 8 años de edad o más. Para mí esto no es un juego de 8 años como mínimo de edad. Yo lo he jugado con mi hijo de 8 años, tiene una vida en los juegos de mesa que podríamos decir la corta para su edad, obviamente, pero larga a la vez para lo que es un niño de 8 años. Ha jugado bastantes juegos estratégicos, un Matchet, ha jugado Marvel Champions, ha jugado pues una infinidad de juegos que obviamente tiene un nivel mucho más amplio que cualquier otro niño que no haya jugado. El caso es que este juego, que parece un cuento infantil, que lo es, la historia no es agresiva, la historia no tiene, salvo algún punto y no es demasiado explícito en ello, ¿vale? O sea, es decir, la historia no es para un adulto en general. Se disfruta igual, obviamente, yo lo he disfrutado un montón, pero es algo que sí que le puede sacar a un niño de 8 años en cuestión de historia. ¿Por qué digo que no es para 8 años? Porque estratégicamente lo que implica el juego es un juego bastante de rol, ¿vale? Es bastante rolero. Hay 4 personajes y cada personaje dentro de la historia tiene su rol y está muy definido y muy marcado, ¿vale? Tenemos un guerrero, un protector,
uno a larga distancia, uno que más es más para mediar con la gente, ¿vale? O sea, cada uno tiene su rol dentro de la historia. Y o te metes mucho en el rol y consigues hacer tus objetivos, o sea, te metes en tu rol y cumples con tu función dentro de tu rol, o el juego no va muy bien, como que cojea, por decirlo de alguna manera. Esto es un juego que es un tipo de building, por decirlo de alguna manera, que no lo es, al 100%. Tú tienes un mazo, cada familiar tendrá un mazo de 10 cartas con el que empezará, y ese mazo lo podrás ir mejorando a lo largo de la historia, podrá ir evolucionando. Dentro de esas 10 cartas tienes cartas repetidas para cada uno de los personajes, ¿vale? Tienes 6 cartas que son repetidas, me parece, y 4 que serían propias del personaje, por decirlo de alguna manera. Esas 4 cartas, aunque no lo creáis, definen mucho el personaje, y a la medida que vas evolucionando el mazo tienes que ir fijándote en cómo quieres evolucionarlo. Y normalmente siempre lo que son las cartas para mejora, que son pocas, y no es que mejores constantemente el mazo, no es que constantemente estés como un deck building, ahora compro, ahora no, ahora sí, sino que es más, según va pasando la historia, te darán la oportunidad de mejorar ese mazo, y ese mazo no se evolucionará muy rápidamente, irá evolucionando lentamente. Y tienes que escoger muy bien la evolución. Lo que pasa es que dentro de las cartas, que son pocas para evolucionar esos mazos, están los de los 4 mazos. Y si lo termináis viendo, os daréis cuenta que tenéis que coger básicamente o bien las cartas que son para vuestro personaje, que se ven muy claramente cuáles son, o vais a fastidiar a otro personaje directamente. O os ponéis muy de acuerdo en cómo vais a evolucionar los mazos cada uno, leyendo las cartas previamente del mazo de mejora, ¿vale? Porque esto tenéis un mazo de mejora que revelaréis 4, y dentro de las 4 podréis ir comprando. Solo esas 4. Cuando compréis una, sacaréis otra, igual que un deck building normal, cuando compráis en una de estas de compra, ¿vale? Una fila de compra, ahora se me ha ido cómo decirlo. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que está muy definido el personaje, tanto en la mejora como en su rol, como en todo. Y un niño de 8 años es complicado que lo entienda cuál es su rol, porque es lo que quiere es jugar, divertirse, ve personajes a los que quiere pegar, y hay personajes a los que o quiere hacer sus cosas que él interpreta que tiene que hacer, y o bien le dices, no, tú tienes que hacer esto, y eres esto, y tienes que hacer esto, y constantemente están encima de él diciéndole, no, tú tienes que defender, o tienes que atacar, o tienes que moverte aquí porque estratégicamente te va mejor. Y es complicado porque ya se vuelve un juego guiado. Y a mí guiar el juego a mi hijo no me gusta. Me gusta que sea libre de expresarse. ¿Y qué pasa si lo dejas ir por libre? Bueno, pues puede pasar dos cosas. Una, que él entienda lo que tiene que hacer, pero a los 8 años estratégicamente es un poco complicado saber exactamente, porque tienes que tener en cuenta los 4 personajes, porque este es un juego en el que tienes que llevar los 4 personajes. Este juego, aunque diga de 1 a 4 jugadores, forzosamente estás obligado a jugar con los 4 personajes. Y entonces se complica, porque tienes que tener en cuenta los 4 personajes. Ya a mí me cuesta mucho a mí tenerlo en cuenta. Un niño de 8 años le cuesta aún más, ¿vale? Y entonces podríais dialogar con él, e intentar que entienda uh, lo que va a pasar dentro del tablero, que los 4 personajes cómo se van a mover, pero termina siendo un poco más, lo que os digo, un juego guiado hacia un niño de 8 años. Entonces no me parece que sea un juego que disfrutara mi hijo particularmente. Lo hemos jugado un par de escenarios, me he dado cuenta que no era algo que nos estaba tensionando, porque él quería hacer una cosa, yo quería que hiciera otra, porque si no todo se va al pique, así de claro. Si no cumples tu rol y no haces tus cosas, va al pique. ¿Por qué? Porque eso tiene un sistema que se llama infortunio y descontento. Básicamente aquí nuestro rol es la niña. Todos tenemos nuestro rol dentro del grupo, cada uno hace sus gestiones, pero todos tenemos que tener en cuenta que la niña es lo primordial dentro del juego. Y eso hay que tenerlo muy claro nada más empezar a jugar. Si no, todo se va al trasto. La niña se va poniendo obviamente descontenta a medida que pasan cosas malas, y a medida que se va poniendo más descontenta pasarán aún más cosas malas, que irá incrementando el infortunio, que hará que pasen aún muchas más cosas malas. Entonces, o vas bien y vas controlando todo lo que tiene que pasar dentro del tablero, o esto se va a pique y vas mal. Es un juego que yo, para mi gusto, va de extremo a extremo. O vas muy bien o vas muy mal. Dentro de mi punto de vista, a la hora de jugar, he sentido que o iba muy bien o iba muy mal. No había un término medio, no iba... no. Y cuando iba muy mal no lograba corregir. Por mucho que lo intentara me costaba bastante.
Por lo tanto, yo os he dicho, para mí un 8 años o más, me parece que 8 es una edad que se queda muy corta, yo pondría 12 como mucho, desde mi punto de vista, incluso 10 a lo mejor, pero bueno, entre 10 y 12, no lo sé. Pero 8 yo no lo jugaré, a mi hijo tiene 8 y os he dicho, no, al final hemos jugado dos escenarios y directamente le he dicho que no continuábamos con este juego por ahora con él, porque estratégicamente me parecía que no estaba pillando muy bien y no me gustaba guiarlo. Además, esto, hay que llevar cuatro personajes y ahora os explicaré este sistema de cuatro personajes completamente que hay que llevarlo sí o sí. Bueno, 45 minutos o más dentro de cada escenario aproximadamente, más o menos, diría yo que sí. Hay escenarios un poquito más cortos, un poquito más largos, dependiendo de lo mucho que te enrolles y lo mucho que pienses sobre las acciones que vas a hacer. He jugado 31 horas para pasarme la campaña, tomarlo con pinzas, 31 horas aproximadamente, porque, no, 33, perdón, porque las últimas 2 horas no las registré, ¿veis? Por eso digo que lo toméis con pinzas, porque hay algunas horas que se me habrán escapado, y además no he registrado el montaje, porque yo he dejado el juego montado todo este tiempo que he jugado. No lo he desmontado ni una sola vez. Bueno, perdón, mento. Lo he desmontado una vez al principio con mi hijo para volver a reiniciar todo el juego y además para saber cómo se guardaba según la aplicación. La aplicación tiene un sistema de guardado cuando te indica cada escenario que si quieres continuar o si quieres guardar. Cuando le dices que quieres guardar, te pregunta si quieres que te guíe en el guardado. El guardado es muy sencillo, básicamente es guardar la mesa tal cual está, ¿vale? Como quieras guardarla dentro de la caja, pero hay que guardarla tal como está. Te da consejos y tal, pero básicamente hay que conservar todos los marcadores, todas las fichas, todas las cartas y todo el mercado incluso como está, todo igual. Por eso lo he dejado montado al final de cuentas, lo he dejado montado en mi mesa y así podía continuar jugando cada vez que quisiera sin montar y desmontar. Lo único curioso es que cuando tú guardas, hay una diferencia entre continuar y guardar. Cuando tú guardas la partida, te indica que tú, todas las cartas que tienen tus personajes, cada uno de los jugadores lo mezclará, lo barajará y lo guardará barajado. No guardará la mano. Es la única cosa que no se guarda tal cual está. Y es muy curioso porque cuando tú le das continuar la partida no te dice en ningún momento ni te indica que barajes esas cartas. Por lo tanto, si tú continúas la partida, ¿vale? Tendrás las mismas cartas que tienes mientras estás jugando. Mientras que si tú la guardas, tendrás una nueva mano, diferente y además completa. ¿Por qué lo digo? Porque hay momentos en el que la mano no estará completa, ¿vale? ¿Y qué pasa entonces? Que si tú continúas tendrás una mano incompleta porque continuarás el juego. No te dice nunca en ningún momento, oye, baraja o roba o completa la mano. Mientras que cuando lo guardas, sí que te dice, bueno, barajas todas las cartas, la guardas. Y cuando tienes que iniciar partida, obviamente si no tienes mano, tienes que robar hasta tus 5 de mano. Bueno, por otro lado, a la hora de guardar y cargar la partida, cuando cargas la partida hay una cosa muy curiosa también en la aplicación, por lo menos en la de español estoy hablando, porque la de inglés he visto que difiere un poco y bastante de la de español en según qué partes. Y es que cuando tú le das a iniciar la partida, la aplicación normalmente te pregunta si quieres que te ayude a montar la campaña, ¿vale? Esto al principio de todo, te dice si quieres que te ayude a montar la campaña, tal, tal. ¿Vale? Cuando vas a empezar la partida te dice también si quieres que te ayude a montar la partida. Cuando empiezas la partida la primera vez, obviamente te da las indicaciones de, bueno, desde el principio, como si fuera la primera partida. Lo curioso es que cuando guardas debería de darte la indicación, o preguntarte por lo menos, en mi punto de vista, si es la primera partida que vas a jugar o si es una partida guardada, porque no es lo mismo sacar una partida guardada que una partida nueva. Y sin embargo no lo hace, y lo que te da son las indicaciones de una partida nueva. Por lo tanto hay que tener cuidado con eso, porque es muy diferente sacar una partida nueva que sacar una partida ya empezada, porque una partida ya empezada tienes cartas y cosas y tokens que están conservadas de otras partidas. Mientras tanto en una partida nueva no, y no lo tiene en cuenta, ¿vale? Simplemente tenerlo en cuenta. Obviamente es bastante lógico que cuando vas a sacar la partida la tienes que montar otra vez como la habías guardado, que es todo, pues, básicamente como lo habías dejado antes. ¿Qué más? Vale, diferencias en la aplicación de inglés-español. Una muy grande que he encontrado, que es muy, tampoco son diferencias chorras, pero bueno, que amenizan a veces la partida y a veces no. Lo primero es que cuando entras a crear una partida, en la de inglés te da un código directamente, nada más abrir la nueva partida. Te da un código que es el código que tú tienes que escribir en algún lado y guardarlo como si fuera oro. Porque con ese código bien puedes volver a entrar a tu partida en caso de que por error ya no te aparezca, ¿vale? Porque la única forma en que se te borre la partida es que tú des borrar, borrar, ¿vale? Borrar, aceptar. Y mientras no des eso, en teoría está guardada en algún sitio. ¿Vale? La aplicación va en internet, ¿vale? La aplicación es internet puro, das la página de internet
y ya estarás dentro de la aplicación y ya está. La puedes descargar para ordenador, pero bueno, no hace falta porque desde un navegador cualquiera, ¿vale? Aquí podéis descargar, perdonad. Puedes descargarla, pero no hace falta porque desde cualquier navegador la puedes usar. Cuando le das a cargar partida, te aparecerán las partidas que tengas guardadas, ¿vale? Se guardan automáticamente, básicamente, no hay ningún problema. Ah, y luego, si por si se te cierra el navegador, en principio está guardada automática, no tenéis que tener ningún problema con ello. Y ese código que te dan al principio de crear una nueva partida, te lo dan nada más a crear la partida, te lo dice en inglés, te lo dice guardar este código, escribirlo en algún lado, es vuestro código de partida único para vosotros, con el que podréis cambiar de dispositivo. Si queréis, por ejemplo, no llevar vuestra tablet, simplemente ir a la tablet de un colega o se os ha olvidado vuestra tablet y cogéis un móvil de algún amigo o el ordenador, introducís ese código que tendréis guardado en algún lado, como preferentemente en la caja para que no se os pierda y si os vais con la caja y os olvidáis la tablet, pues estará allí. Con ese código lo introducís en cargar partida, introducís con un código, ponéis el código, os cargará esa partida, no habrá ningún problema. Igual lo mismo, si por alguna razón aquí cuando le dais cargar partida no aparece, mientras no le habéis dado borrar, pues podréis introducir ese código y cargarla en el dispositivo. Vale. En español esto no aparece y es muy curioso. En español yo no me enteré básicamente que existía este código. Cuando das cargar partida aparece la partida con el código, pero no le había puesto atención, sinceramente. Y investigando, pues me di cuenta de que ese código, si lo metí en otro dispositivo, pues me la cargaba. Pero eso en español no me lo han explicado. Y en inglés sí, está muy bien explicado, nada más abrir la primera pantalla. Y es muy curioso que en español, pues no te lo expliquen, porque es algo para mí importante dentro de lo que sería la aplicación. Lo siguiente es que cuando empiezas a ver el tutorial, el manual y las explicaciones, por ejemplo, de lo que tiene que hacer un enemigo, normalmente tienen palabras en inglés subrayadas, ¿vale? Un poquito más resaltadas, en el que si le das te lleva el glosario de reglas. Por ejemplo, si te dicen el enemigo mueve dos casillas para hacer un ataque cuerpo a cuerpo, normalmente tendrás mueve cuerpo a cuerpo, que si le das te dará el glosario por si no te acuerdas de lo que significa cada una de las cosas o cómo se tienen que hacer. En cambio en español no está. En español directamente te ponen los textos y cuando le das no hay nada, o sea, no te lleva el glosario. Tienes el glosario, obviamente, en una parte que puedes consultar constantemente, no hay ningún problema, pero es obviamente mucho más ágil, mucho más rápido que si tú estás mirando un texto y ves la palabra y no te acuerdas, darle y directamente que te salte el glosario, sin tener que salir de esa zona. Porque luego si te vas al parte del glosario tienes que salir de la zona que estás leyendo, ir al glosario y luego ir para atrás y a veces pasan cosas que no deberían de pasar. ¿Vale? Y otra cosa muy interesante, que eso no lo he probado en inglés, pero en que en español no puedo consultar el glosario mientras estoy en batalla. Y obviamente donde más necesitas un glosario de reglas es en la batalla, normalmente, por lo menos yo, porque hay cosas que a veces dices, ostras, y si hago esto a lo mejor en la batalla, pues... Pero bueno, dicho esto, también hay otra cosa muy diferente en inglés y en español, que no es que esté diferente, simplemente que es una curiosidad que me molesta mucho, sinceramente, y es que en inglés está narrada la historia. En inglés no solo está escrita, sino también está narrada con voces, y es espectacular. Y en español no. ¿Por qué? No lo sé, ¿vale? Os digo lo que he consultado, básicamente yo lo he investigado para saber por qué. He entrado a la BGG, he mirado muchos foros, mucha gente está preguntando sobre esto mismo, y básicamente el autor ha dicho que esto es cosa del quien ha traído el juego, que básicamente ellos son los que traducen y tendrían que hacer pues esta narración en español por parte de ellos. Esto en principio es el grupo Asmodee el que ha traído el juego de Playhead Games, ¿vale? Playhead Games es la casa, la editorial oficial, la madre, y quien ha traído el juego en principio es Asmodee. Se le ha preguntado y ha dicho que básicamente le echa la culpa a ellos que no han hecho la traducción como debería de ser correcta, que es ambas cosas. Que estaba a cargo de ellos, ellos les han dado el permiso y ellos no han querido. Básicamente Asmodee se ha negado a hacerlo. Asmodee se le ha preguntado, ¿vale? O Asmodee o Fantasy Flight Game, no me recuerdo exactamente cómo fue. Se le ha preguntado en un Twitter y ellos han respondido que no, que esto es cosa de la casa, de lo que sería la editorial madre, que son ellos los responsables de lo que sería que trajesen esto en español y que no era cosa de ellos. Muchas más excusas no han dado, simplemente lo han dejado así como una excusa barata. Y es una pena, porque al final esto los que pagamos esto somos los jugadores, que nos llevamos una experiencia menos agradable dentro de la partida. Por lo menos los que no tenemos este nivel de inglés, pero bueno.
siempre tienes la opción de escuchar el audio mientras vas leyendo en español. Algo que para mí me hubiera gustado mucho, mucho que las voces estuvieran en español, porque es una maravilla, sinceramente. No os pongo la narración, si queréis podéis entrar a la página y ustedes mismos podéis, entráis a familiartalegame.com y ustedes mismos podéis pues aquí iniciar una partida, leer la historia y darle a play para escuchar el audio, por si tenéis curiosidad, ¿vale? No necesitáis tener el juego para poder entrar a esta aplicación a mirar un poco. Lo que sí que os llevaréis algún spoiler de inicio de partida, pero bueno, si en algún momento lo compráis y empezáis a jugar tampoco sería un spoiler. Veis mientras no metáis códigos más avanzados, directamente lo primero es la historia inicial y ya está. Vale, poco más que añadir creo yo. Vamos a empezar con lo que sería mi experiencia lúdica. Mi experiencia lúdica ha sido que me he jugado este juego 31 horas maravillosas en el que he tenido pues lo mismo tipo de lo mismo que me ha pasado con Tras la Caída, lo mismo ha pasado con Fábulas de Peluche, momentos en la historia donde no sé cómo resolverlo, me enfadan, pero directamente coges, te creas tu propia regla casera, dices esto va a ser así a partir de ahora y toda la historia la voy a continuar haciendo así, me da igual lo que pase, y continúas pues tirando así básicamente y disfrutas de la historia con esa regla. No hay más. De ahí en fuera la historia me ha gustado bastante. 31 horas quiere decir que si la he querido acabar es porque me había enganchado. No hablaremos del final, no hablaremos de la historia en sí, de los argumentos. La historia está bien hilada. En principio, más o menos sí, está bastante mejor hilada que otras como Fábulas de Peluche o... ¿Vale? Es bastante más lineal, bastante más hilada debido a la aplicación. Hay momentos simplemente en la historia, para dejarlo un poco así, ¿vale? Sin spoilers, en el que la historia está bastante bien descrita, bastante inmersiva, bastante agradable, y de repente se vuelve como muy seca y muy ágil, no, como diría, como que quisiesen acabar ese momento del párrafo directamente de golpe. No sé si me entendéis. Es como te estoy describiendo un escenario maravilloso que te está metiendo en la historia y de repente, ¡puf! Ya está, se ha acabado. No te voy a explicar nada más, venga, te lo cierro, venga con un cierre un poco raro. Raro no, pero más un cierre como de espontáneo, rápido, que dices, pero a ver, esta parte me he quedado un poco como, no sé, como, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Algo, explícame más, no me lo dejes así porque es que me estás metiendo demasiado en la historia, estoy inmerso en ella y de repente haces como un cierre, como, venga, me tengo que ir a dormir, voy a acabar el cuento y ya está, ¿vale? Y no hablo del final de la historia, sino en... Así como vas desarrollando la historia, hay momentos en el que son un clima muy grande y de repente un clima muy pequeño que te deja como frío, ¿vale? Pero en general, en global, a mí la historia me ha gustado bastante. Por otro lado, el juego me ha metido demasiado, he estado 31, me ha metido aquí, por lo tanto me ha metido demasiado. Y os diré más, ahora mismo tengo montado el juego en la mesa de al lado, a punto de volver a empezar la historia. Porque, no por la historia en sí, sino porque mecánicamente he empezado a jugar y no me he leído absolutamente nada. Es decir, no me he leído las cartas, no me he leído las cartas de los personajes, así como iba sacando las iba disfrutando y iba revelando las cartas conforme iban saliendo. No me las he leído ni para montarlas. Y claro, ¿qué pasa? Que a medida que vas jugando te das cuenta de que al igual has cagado en algún lado, no tenías que haber pillado esta carta, no tenías que haber hecho esto, no tenías que haber hecho otro, esta a lo mejor iba mejor para este personaje, esta a lo mejor iba mejor para este otro. Y ahora que ya he jugado la historia y me la conozco entera, ahora he empezado a mirarme todas las cartas una por una y decidir qué camino voy a seguir con cada uno de los personajes. Ah, perdonad, que no he acabado. Voy a acabar con lo de los 4 personajes que van jugando al mismo tiempo, que se me había ido. ¿Vale? Os explicaré cómo funciona. Esto nos han querido vender humo, básicamente. Para mi gusto me ha querido vender humo el autor o quien sea que lo haya hecho. ¿Vale? Se nos prometió, en principio, bueno, se nos prometió, se nos habló cuando presentaron el juego, ¿vale? Por lo que lo compré también era esto, que a pesar de que vas a llevar tus 4 personajes, porque a mí no me gustan los juegos que dicen que es de 1 a 4 jugadores y realmente después tienes que llevar pues 4 personajes, como sería el Zombicide y tal. Yo cuando juego a un jugador, quiero jugar a un jugador a un solo personaje. Y aquí me gustaría más que esto cambiarse. Esto aquí además de poner jugadores, me gustaría que pusiesen personajes a llevar. Porque es que es una chorrada a mí que me pongan de 1 a 4 jugadores.
No me... ¿Vale? Ay, perdón, que se me escapan las babas. ¿Vale? O añadir uno aquí. ¿Cuántos personajes tienen que llevar por jugador? Esto sería interesantísimo. Vale, pues se nos dijo en la presentación que 4 personajes los podrías llevar, pero podrías llevar un solo mazo de los personajes. A pesar de que cada personaje tenía su mazo, que es de 10 cartas, tú podrías juntar todos esos, descartando una serie de número de cartas, y tener un solo mazo con el que controlar a los 4 personajes. Y tú dices, bien, vale, guay. No tengo que estarme esforzando en mirar 4 mazos distintos, 4 personajes distintos, porque en uno solo mazo, pues podré hacer pues un montón de cosas con ellos sin necesidad de tal. ¿Cómo funciona esto? Pues como ya os he dicho, coges las 40 cartas, ¿vale? 10 por cada personaje, las mezclas, sacando, perdón, descartando, sacando del juego una serie de cartas que te dirá el manual. Dejando el paso un poco más reducido, no mucho más. No creáis que son muchas cartas las que sacas. Son 3 cartas por personaje aproximadamente, no recuerdo muy bien, creo que son 3 por personaje, ¿vale? Vale, este sistema lo puedes utilizar de la siguiente manera. Bien, si sois 3 jugadores, uno llevará un personaje, otro llevará un personaje y otro llevará 2 personajes. Ese que lleve 2 personajes mezclará los mazos de esos 2 personajes y hará lo que he dicho, descartar las cartas según el manual, las que te diga. Si llevas 2 jugadores, cada uno llevará 2 personajes, cada esos cogerán los mazos de los 2 personajes, los mezclará cada jugador y tendrá pues esto. No sé, creo que ya se ha entendido el sistema básicamente, ¿vale? Bueno, problema con esto realmente. El problema está, como ya os he dicho al principio del vídeo, cada personaje tiene su rol y muy, muy, muy definido. Y a la hora de comprar, sin haberte leído las cartas, como he hecho yo al principio, no vas a ningún lado. No sabes que exactamente en el mazo está completamente lleno de cartas que te están forzando a que sean tuyas, ¿vale? O sea, te están forzando básicamente a que continúes con tu rol, porque si no, no furula muy bien lo que sería el personaje, por decirlo de alguna manera. Y entonces, claro, al mezclar las cartas de 2 personajes, que cada uno tiene su rol bastante definido, y que las cartas van en función a ese personaje, y todo gira alrededor de ese rol, cuando las mezclas 2 roles distintos, que puede ir muy bien y puede ir muy mal o 4 roles, ¿vale? En caso de que llevamos 2 personajes cada uno de los jugadores, porque somos 2 jugadores, más o menos queda compensado porque puedes poner 2 personajes con un rol más o menos parecido y sus cartas más o menos, pues, quieras o no, pues más o menos y podría funcionar. Pero cuando ya mezclas 4 mazos de diferentes tal, cuando vas a jugar te das cuenta de que las cartas no te están ayudando absolutamente nada. O eres un genio matemático y que puedes ver al futuro todo el panorama o no vas a ir a ningún lado, ¿vale? No vas a ir a ningún lado con un mazo mezclado de 4 roles distintos, no va a funcionar, no me funcionaba. Y otra cosa distinta que empeora aún más esto es la defensa. A la hora de atacar o a la hora de moverte o a la hora de ejecutar las acciones de tu personaje va muy bien porque cada personaje, a pesar de que tienes un solo mazo, tú robas 5 cartas, ¿vale? Empiezas con, por ejemplo, con la zorra, ¿vale? Tienes 5 cartas para ella, haces sus acciones, terminas su turno, renuevas esa mano a 5 y empiezas con el turno del siguiente personaje, gastas tus acciones, ¿vale? Renuevas tu mano otra vez a 5 y sigues con el siguiente personaje. Como habéis podido ver, cada turno de cada personaje, a pesar de que tienes un solo mazo, cada uno pues usará su propia mano. En cambio, en la defensa no es así. Se les ha ocurrido la brillante idea de que en la defensa solamente puedes tener una mano de 5. Cuando atacan a un personaje, pues te defenderás con esa mano de 5, pero el problema está en que no renuevas la mano. En la defensa no renuevas la mano, defiendes con cartas, pero no renuevas esa mano hasta que te toca terminar tu turno. Bueno, diréis, bueno, pues pasará lo mismo que con todo lo demás. No. Aquí, si te atacan a los 4 personajes, tienes solo una mano de 5 para defender a esos 4 personajes, y no renovarás hasta que uno de ellos termine su turno. Entonces renovarás la mano hasta 5. Por lo tanto, como habéis podido ver, no es lo mismo llevar 4 mazos distintos, que cada personaje se defienda con 5 cartas, de las cuales a lo mejor cada personaje gastará una o dos, dependiendo del ataque, o más, ¿vale? Dependiendo del ataque, pero bueno, para que os hagáis una idea, podéis pues simplemente gastar 2, intentar defender un poco, no totalmente el ataque, pero quedaros con 3 cartas para poder jugar vuestro turno, a que con 5 cartas tenéis que defender a los 4 y luego intentar jugar un turno. Es imposible, ¿vale?
O sea que lo empeora, la defensa lo empeora bastante, bastante, bastante. Como es un juego bastante rolero, pues para que os hagáis una idea simplemente ya para terminar, esto, cada una de las cosas que hagáis, pues tendrá pues pruebas de habilidad básicamente. Cada personaje será más bueno en una habilidad que en otra. Como ya os he dicho, pues como tienen su propio rol, pues tendrá como ya sabéis, pues uno será mejor en ataque, otro más en defensa, otro más en ataque a distancia, otro más en negociaciones. Y tendréis que tirar un dado, que es este de aquí. Esto es un dado de infortunio. ¿Ni infortunio se llama? Ahora no me acuerdo cómo se llama el dado. Pero esto es un dado peor que la bolsa de CAU de Arkham Horror. ¿Vale? Yo creo que lo han hecho aposta, tiene un peso aposta para que todo vaya a peor. Pero bueno, lo dejaremos aquí. Creo que os he dado una más o menos por encima idea de lo que es el juego en experiencia lúdica. Ya sabéis, es un juego en el que si os frustró bastante Fábulas de Peluche con el manual y no estáis dispuestos a pasar por ello, no vale la pena, ¿vale? Porque os frustraréis igual, a pesar de la aplicación. Es un juego que 8 años o más creo que no corresponde a lo que debería de ser, ¿vale? No creo que podráis sacar este juego con los niños. Podéis sacarlo, no hay ningún problema. Pero ya os digo que os encontraréis con situaciones en las que os lo guiáis y veréis que o guiáis al niño o esto o va mal. ¿Vale? No se pierde en este juego, no mueren los personajes. Es algo importante que tenéis que tener en cuenta para los que... Porque en otros juegos a lo mejor sí que el personaje cae y ya no puede entrar en la partida. En este sí, en este continúas, tienes una penalización y poco más. Una penalización que va agrandando pues las cosas malas que van pasando, ¿vale? Pero bueno. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más os he dicho? Bueno, la aplicación que está como está, ya lo sabéis. Y yo creo que nada más. A mí me ha encantado, me ha gustado. Como ya os he dicho, volveré a jugar este juego. Lo tengo montado para volver a jugar. Incluso posiblemente grabe las primeras partidas para que veáis cómo funciona y así tengáis en cuenta algo. Aunque creo que los discípulos de Armitage ya han jugado la primer escenario de Familiar Tales. Podéis ir a consultarlo, me parece que sí. Y nada más. Espero que os haya servido de algo. Cualquier duda que tengáis, pues podemos hacer una parte 2 del vídeo explicando pues las dudas que os surjan o en los comentarios os la puedo resolver. Cualquier otra cosa que necesitáis saber sobre el juego por un aspecto que os he dicho que no os ha quedado claro, también lo podéis consultar. Simplemente es intentar ayudaros ya sabéis, a decidir si queréis o no, si estáis interesados en el juego o no, si realmente os aportaría lo que queréis. Yo, yo este juego lo recomiendo a 4 jugadores sí o sí, 4 jugadores que estén muy metidos en el rol, que les guste rolear, lo disfrutaréis bastante. Es decir, un juego para adultos que iría bastante bien, creo yo. Y además que así podéis llevar los 4 mazos de los 4 personajes. Yo como lo he jugado al final, lo he jugado separando. Una vez que probé las dos formas de a 2 personajes por jugador y a 4 personajes por jugador y vi que no funcionaba para mi gusto, lo terminé dividiendo. Entonces tengo cada uno de los personajes con su mazo y juego cada uno por individualmente. Vale, y ya para terminar ahora sí, para que os quede claro, en la aplicación, ¿vale? Hay un orden de turno, podéis escoger el orden de turno, pero no funciona, por lo menos no lo explican, y no funciona como normalmente podríamos decir que al final de la ronda podemos escoger el orden de turno que queramos para ver quién empieza primero y quién va mejor. No lo explican en el manual y según la aplicación, como lo he estado probando, parece que tampoco funciona así del todo. No es que cada ronda puedes escoger quién empieza primero, quién va mejor. A ti te va mejor ir primero, pues ves tú primero. No parece que funcione así. Parece que funciona que tú escoges un orden de turno para jugar la partida y tienes que respetarlo. Que después se pueda cambiar el orden de turnos, sí que se puede cambiar, pero la aplicación no es que cuando tú vayas a acabar la ronda te lo devuelva. Es decir, para que os quede más claro, si el orden de turno es primero la zorra, luego él, luego él y luego él, y luego la hada, la rana y la hada, esto es un golem, ¿vale? Si la hada es la última y tú cuando estás con la hada o tú cuando estás con la rana, ¿vale? Por ejemplo, queréis cambiar el orden de turno de la siguiente ronda y lo cambiáis, el hada no jugará su último turno y volverá a empezar en el siguiente turno, ¿vale? No lo hará así. Directamente, cuando cambiéis el orden de turno, el hada jugará, por ejemplo, el último turno y si volvéis a poner el hada además del último en el primero, se saltará el hada e irá al segundo directamente. Nunca jugarán
seguido 2 veces el mismo personaje. Es muy diferente, por ejemplo, esto es muy diferente, por eso digo que no funciona así, a que si tú cuando terminas la ronda escoges quién va primero, a lo mejor el hada le va mejor, mucho mejor ir ahora en este turno, en ese momento primero, y podría ir, en caso de que funcionase así. ¿Vale? Pero no funciona así. Por lo tanto, tenerlo muy en cuenta también esto, porque para mí esto es importante, porque en un juego de rol, de estrategia, donde puedes escoger si quién va mejor, a quién le va mejor primero, y en este caso no lo es. No es así este sistema, por lo tanto, es una cosa a tener en cuenta. Ya está. 35 minutos de vídeo explicando y hablando de más, creo yo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido de algo, espero que realmente disfrutéis del juego si al final os estáis interesados. Mi intención no es que no lo compréis, mi intención es simplemente aportar datos a vuestro conocimiento que ya tengáis, aparte de las partidas que podáis ver. Yo creo que es muy bueno que veáis una partida más o menos para que os hagáis una idea. A pesar de que os comáis el spoiler del primer escenario, que no creo que sea mucho spoiler, no creo que vaya de esto. Yo siempre me veo partido del primer escenario, eh, aunque sean juegos narrativos, porque me ayudan bastante a decidir si, para empezar, la historia me está enganchando desde el principio, como ha sido el caso de Lands of Galsir, que nada más ver los primeros 3 minutos de la partida dije yo quiero jugar esto, me ha enganchado y no ni siquiera he desarrollado la historia. Y además, pues mecánicamente si os gusta o si os entraría o no entraría en vuestros estándares de juego, por decirlo de alguna manera. Nada, hasta otra.